Bueno, iniciada la transmisión por YouTube, damos comienzo formal a este seminario virtual a cargo de Agustín Valle, que tiene como nombre Vive lo popular en las pantallas, y es organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara de la ciudad de Rosario. Se va a desarrollar hoy viernes y mañana sábado por la mañana. Así que bueno, estaremos disfrutando de este espacio de debate, de crítica, de reflexión junto a Agustín. Primero agradecerle a Agustín Valle por buscar un lugar en su agenda para dar cuenta de este seminario, y también por el entusiasmo que tomó la posta que le tirábamos, que es el estudio de lo popular o pensar lo popular, sobre todo a partir de las subjetividades mediáticas o las vidas mediáticas o las vidas en plataforma, que bueno, como ya mencionado en alguna entrevista, no es un tema lo popular, pero por lo que hemos escuchado y charlado y debatido con Agustín, ha trabajado muy bien en esto de poder poner en tensión su trabajo con la temática de lo popular, así que doble agradecimiento por tomarse el trabajo de un poco encarar un tema, entre comillas, ajeno y poder pensarlo desde su obra. Bueno, por supuesto que gracias al equipo del Selche, estuvo Lina Casadilla en la producción del seminario y a todo el equipo del Selche, porque esto es posible a partir de su trabajo. Nada, para quienes no son de Rosario, que por ahí no conocen el Selche, les comento que el Selche es un espacio de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Se trata de un proyecto intelectual, de tono reflexivo, que intenta habilitar un conjunto de conversaciones sobre temas que hacen síntoma en el mundo contemporáneo, y puntualmente este seminario se da en el marco del ciclo Alquimias Epistemológicas, que es un ciclo en donde desde el principio de año nosotros trabajamos la idea de la cultura popular o lo popular justamente como una forma de interpelar el presente. Alquimias se divide en un grupo de lectura que se llama Lecturas para sobrevivir al Apocalipsis, estos seminarios virtuales y laboratorios presenciales, en donde, bueno, vamos mechando diferentes temáticas. Nosotros planteamos pensar lo popular a través de tres grandes campos, digamos, del saber: la cultura de masas, la cultura subalterna y la cultura digital, y un poco la figura de Agustín está convocada a pensar lo popular en el marco de la vida digital. Y es muy interesante porque el texto Jamás tan cerca, de Agustín, fue el primer texto que nosotros propusimos en nuestro grupo de lectura en el mes de marzo, en el primer encuentro, y hoy recuperando ese texto y además también toda la obra de Agustín, estamos como hilando dos espacios de nuestro mismo ciclo de actividades epistemológicas, un poco para dar cierta unidad. Bueno, les comento que estamos en redes, en Instagram y en Facebook, bajo el nombre @selcherosario, así que ahí pueden consultar nuestras actividades. Eh, Cortito, algunos aspectos formales. Agustín va a trabajar de manera expositiva durante 45 o 50 minutos. Después vamos a abrir el debate, que podrá ser abriendo el micrófono. Se pide que seamos breves, por supuesto, o en comentarios, y quienes nos siguen desde YouTube, que directamente comenten allí eh, sus preguntas, sus aportes, etcétera, ¿no? Recuerden que para quienes están presentes, las dos clases del seminario, el seminario cuenta con certificación. Para acceder, les pedimos por favor que pongan un comentario con su nombre y apellido, y si se animan también del lugar en donde nos están siguiendo. Hablábamos recién antes de comenzar que es un seminario que tuvo inscripciones muchísimas, además de diferentes partes. Por ejemplo, hubo inscripciones de Costa Rica, Panamá, Honduras, España, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Guatemala, y por supuesto desde Argentina, desde Ciudad de Buenos Aires, Rosario, por supuesto, Apóstoles, Misiones, Corrientes, San Juan, San Luis, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Córdoba,
Ayacucho, Bahía Blanca, Tartagal, ahí está Trudy desde Guatemala, un saludo. Entre Ríos, Mar del Plata, La Plata, El Bolsón, bueno, seguramente algo se me escapa, pero ahí está Luis, que es de San Juan. Nada, desde todos lados, así que un placer, un gusto entrar en conversación. Bueno, sin más, presento a Agustín brevemente. Obviamente no va a ser justicia con su trayectoria, pero no podemos estar mucho tiempo leyendo un currículum, así que digo algunos aspectos generales de la trayectoria de Agustín, que es ensayista y docente, especializado en estudios sobre cultura, medios y subjetividad. Agustín coordina talleres de pensamiento y escritura y el Observatorio de Subjetividad Mediática. Se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de José C. Paz, en Flaxo y en la Universidad Nacional de Hurlingham. Además, colabora regularmente en medios y revistas como Crisis y Lobo Suelto, y es autor de libros como Jamás tan cerca, La humanidad que armamos con las pantallas, ya mencionado, Cachorro, breve tratado de filosofía paterna, y junto a Ignacio Gago y al rosarino Ezequiel Gato, un libro que se llama Redondos, ¿a quién le importa? Biografía política de Patricio Rey. Bueno, y además también mientras estábamos en conversación por el seminario, ocurre un acontecimiento deslumbrante para el estudio de lo popular, que fue la muerte del indio y bueno, el funeral en donde, digamos, pasaron más de 1 millón de personas, generando un acontecimiento, esto, ¿no? Fuertemente deslumbrante. Bueno, sin más, le doy la palabra a Agustín. Gracias, Agustín. Gracias al equipo del CELTE y gracias a todas y todos por ver. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todas y todos. Saludo particularmente a Aixa, a Fede, a Juan, ahí, a la gente que conozco. Pero agradezco a todas y todos por estar y admirado por el amplísimo mapa que teje esta videollamada, una extensión geográfica este, digna de admiración. Eh, quienes están fuera de Argentina, y además, que sí va a haber muchas referencias argentinas, entonces siéntanse con tranquilidad de preguntar. Ahí había un compañero en Brasil, otro en Guatemala, y amén de que el primer tramo del encuentro va a ser positivo, tampoco hay ningún problema que levante la mano así, la mano real, digamos, o la mano virtual, para ir, bueno, armando conversacionalmente este encuentro. Buenas, Daniela. Eh, Esta aclaración de que no es mi especialidad lo popular, la hacía porque realmente a la pregunta convocatoria de este encuentro, ¿no? Si persiste lo popular en la mediosfera o en la isósfera o en las redes digitales, y más aún si ajustamos y preguntamos si persiste ya no lo popular, sino la cultura popular. Mi primera respuesta así instintiva, mi reacción instintiva es responder que no sé, ¿no? Que realmente no sé si persiste la cultura popular en la mediósfera, en las redes digitales. Casi como una especie de reacción de cautela, de reacción prudencial, ¿no? Porque me parece que efectivamente hay que tomar muchos recaudos, hay como muchas preguntas que conciernen a los términos de planteamiento del problema, ¿no? De si existe o persiste la cultura popular en las redes digitales. Quiero decir que me parece que es verdaderamente un problema grande. Eh, bueno, recién la mención de algunos de los libros que escribí, así como hay uno, Jamás tan cerca, sobre subjetividad mediática, subjetividad conectiva, y hay uno que escribí con dos compañeros sobre Patricio Rey y esa experiencia de cultura popular. También escribí un libro con otro rosarino, Juan Manuel Sodo, sobre fútbol. Quiero decir que, como tantos otros, quiero decir, hay dos libros, digamos, por berretines, ¿no? Por amores a culturas
de las que me siento parte, ¿no? El fútbol argentino y Los Redondos. Dos investigaciones en, en amores, en amores que, digamos, en experiencias culturales que son amores, porque esas experiencias culturales fueron ambiente de existencia, ¿no? Y el ambiente de existencia que nos hace ser, las culturas que nos producen, merecen amor en tanto y en cuanto las culturas que nos producen son base de un amplio repertorio de nuestras potencias, ¿no? De lo que podemos en el mundo. Eh, Ahora, ¿por qué esa reacción instintiva de decir la verdad que no sé? Creo que al menos dos cosas. Por un lado, porque la cultura popular, por las características que tiene, ¿no? Como tipo de problema o de asunto, eh, puede entrar en tensión con la figura del especialista, ¿no? Con hacerse especialista, ¿no? Eh, Precisamente porque la cultura popular no tiene dueño, ¿no? No tiene dueño, no tiene una instancia oficial de definición. No hay una institución, ¿no? Si aparece una institución que se presuma como la que detenta la palabra oficial, ¿no? Los términos verdaderos sobre expresiones de la cultura popular, cabe desconfiar o tomarla como una aparición más de dicha cultura y no como el domicilio oficial, ¿no? Que tiene la llave, la clave de esa cultura. Y por otro lado, entonces, por un lado, una cautela ante, bueno, la posibilidad del malentendido de especialista, ¿no? De la especialización como malentendido. Eh, Creo que también una gran cautela por la radicalidad de las transformaciones en las últimas décadas, ¿no? Por mi parte, nacido y criado en el siglo XX, parte obviamente del siglo XXI, pero si mis experiencias de investigación sobre terrenos de la cultura popular fueron el fútbol argentino y Los Redondos, sobre bueno, el fútbol argentino pervive también ahora, ¿no? Pero con unas matrices formativas propias de la era analógica, ¿no? De la era predigital. Y bueno, entonces creo que quienes nos criamos, fuimos creados en la cultura popular en tiempos analógicos, nos cabe como muchas capas de cautela y de prudencia a la hora de observar la persistencia y la circulación de expresiones de la cultura popular en la mediosfera o en la infosfera o en el complejo de Internet. Luego, digo algo que quiero retomar quizás mañana. Eh, Digo, voy a lugares como lugares comunes y muy básicos de concepción de la cultura popular, de qué hablamos cuando hablamos de cultura popular. Eh, Me parece que en general se señala la cultura popular como aquello que persistió contra la dominación de la cultura letrada, ¿no? De la cultura, de las posiciones de saber, siendo las posiciones de saber propias a las posiciones de poder, y la cultura popular, por lo tanto, propia de las posiciones subalternas en una sociedad de clases, digamos. Eh, la cultura popular como un conjunto de saberes, de memorias, de estéticas, de sensibilidades, de ánimos, de fantasías, etcétera, eh, que residen menos en las bibliotecas que en los cuerpos, ¿no? Un saber más de los cuerpos que de la letra escrita. Eh, Respecto a esto, quizá, y lo dejo para que quede flotando, bueno, quizá nos encontremos con que Internet y la sociabilidad digital o la sociabilidad digitalizada, con el vuelco a la, vamos a decir, escritura o el uso de letras escritas que produjo, ¿no? Con la masificación de la escritura que produjo, aunque hay que decir que al masificarla transformó radicalmente aquello que llamamos, aquello nombrado por la palabra escritura. Eh, Quizá entonces decía, en la mediósfera opere una especie de revancha de la cultura popular contra la cultura letrada. Toda vez que se inunda el espacio de comunicación y de interacciones sociales por excelencia hoy, que es Internet, de una escritura
que se desmarca y está exenta de todas las exigencias y los protocolos propios de la cultura de la escritura, de la cultura alfabética, ¿no? Una cultura que está liberada, emancipada de los protocolos, de las exigencias de la cultura de la escritura, ¿no? De la cultura alfabética, de la cultura ilustrada. El hermoso carnaval de caducidad de la ortografía que se encuentra en las oleadas, en los flujos de comentarios que hay en las redes sociales, que no se puede decir que esté mal escrito, ¿no? Sino que ahí llamamos escritura a una comunicación que usa las letras, pero que está muy cerca de la oralidad, un amigo mío, Ariel Penice, dice, hablamos con los dedos cuando chateamos, cuando ponemos comentarios. No, no, decir que escribimos es como una especie de abuso del término, ¿no? Entonces, que se escriba más que nunca, pero para indignación de los patrones de la cultura, de la cultura alfabética, puede ser tomado quizá como una especie de nueva oralidad digital que viene a darse una revancha histórica de la cultura oral sobre la cultura letrada. Que por supuesto siempre tuvieron, esto es sabido, ¿no? Siempre tuvieron sus, ¿cómo decirlo? Sus tensiones, en sus lazos tensos, ¿no? Con lo ambivalente que tiene un lazo tenso. Se suele decir que cuando las voces populares aparecen en la cultura letrada, por ejemplo, la poesía gauchesca, bueno, más que un empoderamiento de la cultura popular o de la cultura oral, lo que hay es una apropiación por parte de intelectuales de la burguesía, ¿no? De escritores burgueses, una apropiación en representación de, ¿no? Como ventrílocuos de la cultura popular. Pero, hablando de el origen de la literatura argentina, o digamos, sí, más o menos de su origen, quiero ir a otro, que le hace una lancha más al tigre, ¿no? Una mancha más no altera su condición de tigre, al texto Facundo de Sarmiento, pero para señalar algo que en general me parece que se pasa por alto y que está al comienzo de todo el libro. Sarmiento, cuando escribe su libro sobre Facundo, cuando escribe contra la barbarie, pero como suele señalarse, fascinado con la vitalidad de la barbarie, ¿no? Con la prescindencia que la barbarie tiene de ese protocolo letrado que consiste en pedir permiso y en ser autorizado por alguna institución. Sarmiento empieza contando que él sufrió el exilio, sufrió el destierro, él escribe desde Chile, y que antes de ser portado fue detenido en San Juan. Ya recién alguien saludó de San Juan. Luis, ¿no es cierto? Y dice que lo tuvieron en un calabozo, ¿no? Todo sucio, medio rotoso, todo lleno de polvo, de barro, barrio de San Juan, ¿no? Digamos, con mucha tierra en el cuerpo, ¿no? Él está preso, entonces no puede realizar las operaciones de lo que Michel Foucault llama la anatomopolítica, ¿no? No puede cuidar su cuerpo y limpiar su cuerpo de las marcas de la tierra, tiene un cuerpo barbarizado, digamos, y él cuenta con mucho orgullo que en ese calabozo donde lo tenían preso, antes de deportarlo a Chile, él dejó un mensaje, ¿no? El mensaje sarmientino, que causó como, bueno, gran revuelo en toda la provincia, porque, según el ilustre Pelado, nadie en la provincia podía leer lo que él dejó escrito en ese calabozo, ya que él lo escribió en francés, ¿no? Hice esa pequeña pausa confiando en que seguramente les aparecía la respuesta en la cabeza a cada quien. Él escribió en francés, las ideas no se matan, ¿no? Las ideas no se matan. A él lo apresan, él, sicario de la civilización, lo apresan, pero las ideas no se matan. Pero hay un detalle que a mí me parece hermoso, que es que él cuenta que eso lo escribe con un carbón, ¿no? Él escribe con carbón. Entonces, esa pieza literaria, donde Sarmiento da cuenta de la superioridad de la cultura ilustrada por sobre la barbarie popular, en el hecho de que hay algo que no se mata de las ideas, es decir, hay algo que sobrevive a la materia, ¿no? Hay algo desanclado de la materia, hay algo espiritual de las ideas, hay algo que no se corrompe con la tierra, pero la intensidad libidinal de ese relato está absolutamente apoyada en lo mugroso que él está, en lo rotoso que él está, y en que finalmente escribe un graffiti con carbón en la pared, ¿no?
Entonces, es un modo, ¿no? Es una subjetivación, digamos, más propia de la cultura popular, la que le da intensidad y la que le da cuerpo a esa idea afrancesada de que las ideas no se matan. Entonces, seguramente esta especie de revancha a la que hacía alusión recién, bueno, también se deba a que en esa tensión, en esa confrontación, siempre hubo algo a la vez de abrazo, ¿no? Y de deseo y de fascinación a la vez en el horror y en la dominación. ¿Hasta acá alguna consulta, comentario? Esto era No, la intro de la intro. no, te seguimos, está buenísimo. La Bien. materialidad de la escritura de la frase, re interesante. Eh, Ahora pasa algo medio al revés, que es que tenemos cuerpos populares, entre comillas, palabras populares, formas populares, pero en vez del carbón, la pantalla, ¿no? En vez del carbón, la pantalla. Entonces podemos tener contenidos populares, pero con infraestructuras y técnicas eh, que son parte de los dispositivos y metadispositivos que organizan la reproducción de lo social y de las relaciones sociales y de las relaciones de poder. Eh, Atahualpa Yupanqui decía que la cultura popular es eso que el pueblo sabe sin necesidad de que nadie se lo explique, ¿no? Eso que, lo que el pueblo sabe sin que nadie se lo tenga que enseñar. Hay una escena de La Guerra y la Paz de Tolstoy donde también dice algo muy parecido, porque el protagonista se va como a una casa en el campo, en Rusia, que es mucho más frío, pero no tan distinto, o sea, esa estepa no tan distinta a nuestra llanura, ¿no? Una extensión infinita, sin bordes. Y bueno, hay una chica, la hija del dueño de casa, que de pronto empieza a hacer un baile típico, folclórico, y que nunca lo había hecho y que nunca lo había visto, y el narrador dice cómo podía ser que esa chica, algo que nunca había visto, que nunca había hecho, nunca había visto, y igual sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Saberes que están en los cuerpos, ¿no? Saberes que están en cuerpos que forman parte de una tierra. Juan José Saer en El Limonero Real, hay gente acá, en Santa Fe. Bueno, en El Limonero Real, que es una de las obras cumbres de la literatura argentina, eh, cada dos por tres, los personajes, el narrador que vive en una isla en el río Paraná, eh, con una vida, bueno, agrícola-ganadera de subsistencia. Entonces, por supuesto, tiene sus cultivos, pero hace también alusión cada dos por tres a, bueno, y ahí están los árboles que nadie plantó, ¿no? Ahí están los árboles que nadie plantó. Eso que surge en el pueblo, o en la gente, o en una población, o en una sociedad, vamos a decir, en el entramado vivo de cuerpos, en el entramado de cuerpos vivos, eso que surge sin haber sido plantado, constituiría entonces, según Atahualpa, la cultura popular. Por supuesto que esta idea de qué cosas son plantadas y qué cosas no son plantadas no es tan fácil de discernir, ¿no? No es tan sencillito de discernir, pero sí es claro que hay cosas que son plantadas, ¿no? Y hay cosas que no son tan fáciles de discernir, ¿no? Eh, les decía que en las últimas décadas, digamos, que todavía es difícil mensurar el alcance de las transformaciones eh, sucedidas en las últimas décadas en relación a el lugar que tiene en las interacciones sociales las redes digitales, ¿sí? Eh, y particularmente difícil establecer como el alcance de los efectos de estas transformaciones en relación a la vitalidad de la cultura popular. Eh, Pensando en lo siguiente, pensando en que si la cultura popular es aquello que surge de un territorio sin ser efecto de una programática institucional o mercantil, ¿no? Repito, si la cultura popular son las formas
de vida, formas de ser, formas de expresarse, formas de comunicarse, formas lingüísticas, formas musicales, formas de desear, ¿no? Formas de vestir, etcétera, que existen y que surgen y que se reproducen sin que haya estructuras mercantiles e institucionales destinadas a su reproducción, ¿no? O, lo voy a decir en otros términos, que es tomando un concepto de la filosofía de la técnica, particularmente del filósofo francés Gilbert Simondon, que en sus trabajos sobre el concepto de individuación, que no refiere solamente a la individuación humana, ¿no? Sino a todo aquello que se individúa, ¿no? Como cosa, como entidad, eh, él a su vez plantea un concepto vecino que es el de lo transindividual, ¿no? Lo transindividual. Lo transindividual es esa dimensión a donde todas las cosas están molecularmente conectadas, porque las cosas están siempre siendo, nunca ya hechas, nunca ya terminadas, y en los procesos de conformación de las cosas hay constantes y permanentes dinámicas de descomposición y composición, ¿no? Descomposición, composición, recomposición, recreación, y en esas dinámicas hay una co-constitución entre las cosas, ¿no? Ahí lo transindividual, ¿no? Una dimensión a donde no podemos explicarnos sino por el hecho de ser parte de un entramado, de ser parte de un mismo entramado. Donde entonces esa dimensión que está entre los individuos es la que produce a los individuos, ¿no? Los individuos seríamos expresiones, cristalizaciones, coagulaciones de ese nivel transindividual que está entre nosotros. De allí que pueden brotar formas, canciones, chistes, nombres, etcétera, recetas, cocinas, recetas, comidas, etcétera, que no son propiedad de alguien, ¿no? Que no son efecto de la voluntad programática de un individuo particular, son efecto de esa red, de ese nosotros, ¿no? De esa cultura. Creo que esa es una cualidad, una condición general, ¿no? De las formas de la cultura popular, eh, que surge del entramado en cuanto tal, ¿no? Y que por lo tanto nadie puede arrogarse propiedad sobre. Y a mí me parece que la relación de la cultura popular con la idea de tierra, si la tierra es ese entre, ¿no? Si la tierra es ese entre las, entre la vida, digamos, entre los individuos vivos, ¿no? Porque la tierra es de la que surge todo lo vivo, ¿no? Si la tierra es de la que surge todo lo vivo, bueno, de allí que la palabra cultura comparte etimología con cultivo, ¿no? O sea, la cultura es lo que surge de la tierra, ¿no? Pero la tierra somos nosotros, es decir, el entramado de cuerpos vivos es una tierra, ¿no? En tanto en cuanto los cuerpos estamos hechos de tierra, todo lo que comemos viene de la tierra, lo que deponemos es una especie de prototierra, entonces literalmente somos prolongaciones de la tierra. Eh, y la cultura popular es lo que surge de esa tierra que es el entramado de cuerpos vivos, ¿no? La población, el pueblo, la sociedad, etcétera, en lo que tiene de un entramado horizontal del cual brotan expresiones que no son propiedad privada, ni efecto programático de una institución separada de ese plano horizontal, destinada a producirlo, bueno, ese entramado de cuerpos es la tierra de la que surge la cultura popular. Entonces, efectivamente, de allí que se entienda que la cultura popular, a la cultura popular como un saber de los cuerpos, más que de las instituciones del saber, ¿no? Un saber que está en los cuerpos, un saber que los cuerpos son, ¿no? Esa idea de que el cuerpo lo sabe,
Ahora, el cuerpo siempre tiene que lidiar con instancias que saben sobre el cuerpo, ¿no? Instancias que saben sobre el cuerpo. Incluso instancias que pretenden saber más sobre el cuerpo que lo que el propio cuerpo sabe, ¿no? Por ejemplo, así es como definía Agamben el rol que tuvo la institucionalización de la ciencia moderna, ¿no? La institucionalización de la ciencia moderna como un espacio separado de la experiencia común, realizado por especialistas, que viene a negar la cualidad de verdad, ¿no? El espesor de verdad de la experiencia común de cualquiera, ¿no? Lo verdadero es patrimonio de esa instancia separada, que requiere de explicadores que vengan a bajarla a quienes habitan en la Tierra, ¿no? Allí se forja una instancia que pretende saber más sobre los cuerpos que los propios cuerpos, como era también la de los sacerdotes, ¿no? Una instancia separada de los comunes, superior, que sabe más sobre los cuerpos que los propios cuerpos, o como estos neosacerdotes del capitalismo contemporáneo, que son los economistas, ¿no? O los CEOs, que también saben más sobre los cuerpos que los propios cuerpos, ¿no? Entonces, ahora hay que sufrir, ¿no? Y la realidad es demasiado complicada para que la puedan entender los cuerpos comunes, hay que dejar el destino en manos de los especialistas, que son especialistas en lo abstracto, ¿no? Para ordenar lo terrenal, no sin mucho sufrimiento en el medio, pero para ordenarlo tal como los saberes abstractos y separados saben que es lo mejor para lo terrenal. Em, Se dice esquemáticamente, cuando se hace historia como de los sistemas de dominación, que, bueno, lo digo muy brutamente, muy brutamente, que en tiempos, ¿no? Siglos atrás, los dispositivos de poder tenían ejercían una dominación de cuño soberano, ¿no? Un poder soberano por parte de las monarquías, ¿no? El sistema feudal y el sistema monárquico, que intervenía sobre el tejido social, sobre las formas de vida, es decir, sobre la cultura popular, extrayendo eh, pedacitos, extrayendo el diezmo, ¿no? Un 10%, pedacitos de lo que la vida producía, ¿no? Llegaba el poder, encontraba la vida tenía una relación con la tierra directa y le sacaba pedacitos y se los llevaba, ¿no? Y demostraba su posición de poder en la capacidad de matar. De allí que realizaba grandes espectáculos del matar, ¿no? Entonces, Foucault básico. Luego, estos dispositivos, esta dominación soberana que operaba desde afuera de la vida, ¿no? eh, dio paso a los dispositivos disciplinarios, ¿no? A la dominación disciplinaria, que en vez de operar desde afuera de la vida, sobre la vida, extrayéndole pedacitos de su valor o matándola, vino a implementar instituciones capaces de producir la vida, ¿no? De normarla para darle forma, ¿no? Entonces, más que matar a alguien, conviene encerrarlo y disciplinarlo para que sea un cuerpo que vuelva a servir en el orden de la producción. Entonces, allí eh, los dispositivos de la dominación vienen a producir la forma de la vida. De manera que se produce vida de forma alienada, ¿no? Se produce una vida que nace ya dominada. El sistema disciplinario detenta eficacia, una dominación eficaz, en tanto y en cuanto es capaz de producir sujetos que tienden a reproducirlo, ¿no? Un sistema que dentro de esas instituciones de encierro produce la vida y la produce de forma tal que esos sujetos después tienden a reproducir el sistema, ¿no? Allí la eficacia de la dominación. Pero en aquel mundo donde la sociedad disciplinaria producía la forma de la vida, una forma dominada, alienada de la vida, a través de las instituciones de encierro, vigilancia y moldeado, ¿no? La familia, primero que nada, la escuela, el cuartel, etcétera, había entres, ¿no? Había entres. ¿Qué hace Engels cuando se va a Inglaterra y escribe Situación de las clases obreras
en Inglaterra, él no habla tanto de las fábricas. Él va a caminar por los barrios proletarios, por los barrios obreros, y va, ¿a dónde va en Inglaterra? Si querés enterarte de qué onda los obreros. Exactamente, a los bares, a los pubs, ¿no? Dice que ahí se iba a enterar de cómo estaba el ánimo de los trabajadores. Distinto a lo que hace Violet Maceta acá, dicho sea de paso, aunque también es recontra interesante ese material para ponerle el ojo. Pero a qué voy a lo siguiente, a que es en los espacios externos a el tiempo del encierro, en los intersticios entre una jornada y otra, o entre una institución y otra, ¿no? El bar es eso que demora el traslado entre, que demora el cumplimiento de la orden que te manda ir de casa al trabajo y de trabajo a casa, ¿no? Le metemos el bar en el medio para que haya algo entre esas dos instituciones de encierro. En los recreos, en las pausas de almuerzo, en la noche está, por ejemplo, el libro, hermoso libro de Jacques Rancière, La noche de los proletarios, no sé si lo conocen, que se dedica a estudiar literalmente lo que hacían los trabajadores, sobre todo textiles y gráficos, en Francia en la década de 1830, 1840, no recuerdo con exactitud, lo que hacen a la noche, ¿no? Cuando un grupo de obreros que se empiezan a juntar a la noche. Claro, porque a la noche la vida está menos prescripta, ¿no? Entonces, afuera del trabajo, o en los recreos, o en la calle, en los espacios que están entre las instituciones de encierro, la vida tiene intercambios, tiene encuentros, tiene interacciones, de los que surgen valores, surgen deseos, que no son efecto programático de las instituciones de encierro. En esos intersticios, en esos entres, en esos espacios vacíos, brota la cultura popular, ¿no? Son territorios especialmente fecundos para la cultura popular, para los chistes, ¿no? Para los juegos de lenguaje, que es acaso seguramente la una relación de libertad, ¿no? Actos de liberación en el lenguaje, uno de los átomos, ¿no? De las fábricas principales de la cultura popular, ¿no? A donde se juega, si tenemos una relación con el mundo más alienada, obediente, adaptativa o más creadora, ¿no? Que reconfigure, primariamente es en la relación que tenemos con el lenguaje, ¿no? Y con los nombres de las cosas. Ahora, el domingo es el día del fútbol, ¿no? Cultura popular, institucionalizada, pero cultura popular por excelencia. El domingo, cuando no se trabaja y nos vamos de casa. Entonces, en los entres, en los intervalos, en las pausas, ahí respira el cuerpo, pudiendo darle más lugar a aquello que el orden de la reproducción obliga a plegar, ¿no? Obliga a guardar. Jonathan Crary, un teórico estadounidense que viene de la crítica de arte, pero que se viene en sus últimos libros dedicando a estudiar eh, la dominación conectiva, ¿no? La dominación conectiva, que es lo que viene después de la dominación disciplinaria, digamos. Eh, Ay, me olvidé lo que iba a decir de él, porque como había pensado varias cosas de él, ahora me olvidé cuál de esas cosas. Ah, ya sé. Él dice que los espacios de encuentro presenciales, ¿no? Los espacios de encuentro de cuerpos físicos, materiales, terrestres en la Tierra, ¿no? Espacios de encuentro materiales, son imprescindibles para la conspiración, toda vez que la conspiración requiere que respiremos juntos, dice. Hay algo de compartir condiciones de la vida orgánica, que es condición de posibilidad de que soñemos una forma de nosotros que se despegue de los dispositivos que nos toman y producen nuestra forma, ¿no? Entonces, reunirse fuera de el ámbito de encierro de los dispositivos para que pueda respirar aquello en nosotros que late y es capaz de concebirnos mismos de una manera no redundante, no producida por los dispositivos. Entonces, los trabajadores se encuentran en el bar y allí se agitan y se calientan mutuamente como para imaginar que pueden ser trabajadores sin patrón, ¿no? Que el capital es prescindible. Eh,
Viene entonces la Escuela de Frankfurt, seguramente muchos conocerán, y también esto lo voy a decir, o sea, habría que ni grabarlo, digamos, que me disculpen por la brutalidad, pero quiero decir, lo que sí me interesa es la idea, y creo que es justo decir que, bueno, asignársela a aquella banda, que es que eh, el capitalismo empezó después a advertir la necesidad y conveniencia de alienar también el tiempo libre, ¿no? Lo que se llamaba el tiempo libre, ¿no? En lo que fue todo el proceso de constitución de las industrias del ocio y de los dispositivos de alienación ya no solamente de la fuerza productiva, sino también de la fuerza deseante, ¿no? Aspiracional. Y que entonces afuera de la jornada que convierte al trabajador en un apéndice de la máquina, el trabajador se convierte en un apéndice del sillón y del televisor, experimentando la intensidad de la vida, ya no protagonizando experiencias, sino consumiéndolas como espectador. Eh, y allí hay un señalamiento de Guy Debord, que a mí me parece muy importante, mucho más que otros, que dice lo siguiente, dice, los pueblos solo pudieron ser dominados por el espectáculo toda vez que primero se habían visto despojados de su potestad sobre sus propias festividades folclóricas. Primero hubo que despojar a los pueblos de su potestad sobre sus festividades folclóricas para que pueda reinar el espectáculo, es decir, la separación, ¿no? Él dice el espectáculo, es decir, la separación. El mundo se nos presenta como algo ya hecho. ¿Qué es la separación? Que el mundo se presente como algo ya hecho, ¿no? De lo cual somos espectadores, ¿no? Entonces, tener una relación con el mundo de espectador que está ante el mundo y no adentro, en medio del mundo, o más aún, con el mundo adentro. ¿En qué consiste el espectáculo? En que la historia está fuera de los cuerpos. Desde el punto de vista de la cultura popular y de las experiencias de ejercicio de la cultura popular, la historia está en los cuerpos, no afuera de los cuerpos. Porque luego de los sistemas de dominación disciplinares que producen la vida, etcétera, bueno, se suma otra capa más en la consabida sociedad de control, que es que ya no solamente se produce la anatomopolítica, ya no solamente se produce la forma del cuerpo, los mecanismos de autorrepresión, de la obediencia disciplinaria, que vienen a reprimir impulsos, ¿no? Sino que se pasan a producir impulsos, ¿no? Con los dispositivos de control. Es decir, a producir, digamos, los propios vectores libidinales del sujeto. ¿En virtud de qué? Bueno, en virtud de una gran catástrofe que sin embargo tenemos que poder convertir en una herramienta y en un arma, que es que el capitalismo ha desarrollado sobre la base de esas dos vías de explotación y de alienación que eran el trabajo y el entretenimiento y las industrias del ocio, esas dos genealogías del entretenimiento y de la producción se vieron enlazadas y confluyeron en, ay, no lo tengo, ya lo saben, en estos bichitos, en estos aparatitos, ¿no? En los dispositivos conectivos, ¿no? En los dispositivos conectivos que reúnen la totalidad de las interacciones, eminentemente las de la producción y las del entretenimiento, con una característica que amerita que yo haya usado el término catastrófico, que es su condición intersticial, ¿no? Su condición intersticial. Si la alienación de la capacidad creadora del ser humano era producida en la instancia de trabajo, si después hay una alienación del deseo libidinal a través de las industrias del ocio, del entretenimiento, donde el mundo se presenta como consumo, etcétera, todavía había entre el trabajo y la tele, ¿no? Había un entre, había una caminata, había un viaje, un bondi, ¿no? Todavía había intersticios. Jonathan Crary, que se citaba recién, dice que la televisión es un artefacto bisagra entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control, porque avanza sobre
la alienación del tiempo libre, dominando el deseo a través de una provisión incesantemente renovada de objetos para el deseo, que entonces ya es más cautivante que represora la tele, pero, dice, inicialmente en sus primeras décadas, la tele todavía operaba un ordenamiento temporal propio de la vida disciplinaria. Es decir, la televisión todavía coordinaba grandes bloques poblacionales en relación a sus rutinas cronológicas. Todas las, ¿no? Era, digamos, parte de la cultura de masas, ¿no? En el sentido de la masa, ¿no? Todas las amas de casa, grandes bloques poblacionales, en el mismo horario, haciendo lo mismo. Esa es una pauta cronopolítica propia de la vida disciplinaria, ¿no? Grandes bloques poblacionales a la misma hora haciendo lo mismo, propio del sistema de dominación disciplinario. Pero después aparece en la década del 70, dice él, un tridente, que es el de las reproductoras VHS, el de los videojuegos y el de la televisión por cable, que entre esos tres dan un salto, también Eliseo Verón habla de esto, bueno, una segunda era de la televisión que ya inaugura, ¿qué cosa? El continuo conectivo, que en realidad, por supuesto, tiene como antecedente a la radio, ¿no? A la radio, el continuo conectivo, solamente que pasa algo muy drástico cuando se convoca la mirada. La, la televisión es el primer artefacto de la historia que produce luz y que emite luz, pero no para iluminar cosas, sino buscando directamente a los ojos. Ni siquiera el cine. El cine emitía luz hacia una pared, ¿no? Y nosotros mirábamos esa pared, de hecho mirábamos luces y sombras, ¿no? En el cine. Con la tele no, es todo luz ante nuestros ojos. Y con las reproductoras VHS nace la celularización del tiempo, entonces ya no hace falta estar todos al mismo horario, lo grabás y lo miras cuando querés. Y además la fragmentación del tiempo, se rompe la linealidad del tiempo, dice, cuando podés poner pausa y rebobinar y poner el cuadro a cuadro, etcétera. Se trastoca radicalmente la experiencia de la temporalidad. Con los videojuegos nace la interactividad, ya participamos, ¿no? No somos solo receptores, salvo que pensemos en que hay un tipo de actividad propia de estar recibiendo, es decir, una especie de activismo pasivo, ¿no? Una figura paradojal propia de la subjetividad conectiva, un activismo pasivo, donde hacemos cosas, pero que son, que vienen predeterminadas, prediseñadas por el dispositivo, y la televisión por, entonces la celularización del tiempo, la interactividad y la televisión por cable, que lo que inaugura es el continuo, ¿no? El infinito, el infinito. Yo tengo estudiantes universitarios, que, y me pasa todos los cuatrimestres hace varios años, que no sabían que antes la tele tenía horarios, digamos. Como que se sorprenden. Ah, como que no. Realmente, bueno, entonces, yo creo que cabe tener una hipótesis, un pesimismo de la inteligencia, como suele decirse. Creo que el Pepe Mujica decía, un pesimismo de la inteligencia, un optimismo del corazón, o del cuerpo, diría, más que del corazón. Hay una ley de Murphy que dice que un pesimista no puede llevarse malas sorpresas. Entonces creo que cabe tener una especie de pesimismo estratégico, eh, pero con un optimismo orgánico, dado por el hecho de que sigue habiendo un entramado de cuerpos vivos, ¿no? Que sigue habiendo un entramado de cuerpos vivos. Solo que ahora tiene hasta los intersticios tomados por los dispositivos de sujeción, hasta los intersticios. Todo momento, todo el tiempo, en todo lugar, ¿no? Si el capitalismo inventó unos sistemas de producción de subjetividad a cielo abierto, ¿no? Esa es la definición que da Deleuze de la sociedad de control, ¿no? La sociedad de control domina a cielo abierto, es porque cae la relevancia de la distinción entre adentro y afuera, ¿no? Si domina a cielo abierto, entonces en realidad ya se vuelve irrelevante, el borde, las paredes se vuelven irrelevantes, en una dinámica que me parece que se puede llamar de sujeción celular, ¿no? De sujeción celular.
sujetos producidos por los dispositivos, espacialmente liberados, ¿no? Entonces, sujetos no solo espacialmente liberados, sino compelidos a un estado de movilización permanente, ¿no? Compelidos a un estado de movilización permanente, compelidos a reinventar sin cesar mecanismos de nuestra inserción en las redes conectivas, ¿no? De movernos para reproducir nuestra conexión con las redes digitales. Estamos sujetos a las máquinas de reproducción de lo social por artefactos que tienen, ¿no? que son los operadores de la totalidad de nuestras interacciones y que además están todo el tiempo activos pegados al cuerpo. Entonces, creo que estamos ante mecanismos de sujeción, ¿no? Y de producción de vida sujetada que tienen una perfección y un alcance inédito en la historia, inédito en la historia humana. Todos los, Borges en un cuento dice que tal, vamos a poner Sebastián, pensaba, como todos los hombres de todos los tiempos, que le había tocado el tiempo más difícil en que vivir, ¿no? Todos pensamos que nos toca lo más difícil. Sin embargo, no todas las épocas producen imágenes de futuro catastrofistas y apologistas, apocalípticas. No todas las épocas, ¿no? Más bien hay épocas, no sé, Julius Fusick, reportaje al pie del patíbulo, al tipo está esperando que lo maten los nazis y escribe con la alegría de saber de que el triunfo del hombre nuevo y de la sociedad de iguales es inexorable, ¿no? Aun cuando él está en la cárcel de los nazis para ser ejecutado. Eh, Creo que no toda época produce los padecimientos de la salud mental que se verifican, que son un rumor a gritos en nuestra época, particularmente en infancias y adolescencias, ¿no? Niños y niñas cada vez más chicos que se autolesionan o que se suicidan. Quiero decir, habría que juzgar la salud política de una población según el grado de apego a la vida que produce esa sociedad, ¿no? ¿Cuánto apego a la vida produce una sociedad? Esto es algo que es observable, ¿no? Que es observable. Eh, Quiero saber la hora. Bien, 7:05 más o menos. ok. Digo un par de cositas más y cerramos la parte expositiva o hacemos una circulación de palabra. ¿Les parece? ¿O va? ¿Cómo Perfecto, venimos? No quiero perfecto. quemarle la cabeza, digamos. No hay que llenar demasiado la jarra porque se empieza a caer todo para afuera. Como vos guste, Agustín, si querés seguir un Ok, poquito más. sí, digo un poquito más, Sí. eh, sobre todo de esta parte. Quiero decir, me parece que para pensar la vitalidad de la cultura popular, lo mejor que podemos hacer es de, eh, partir de contemplar las hipótesis más pesimistas, que sería que los dispositivos de dominación conectivos asesinan e inhiben el surgimiento y la reproducción de la cultura popular, toda vez que ejercen un control y una dominación intersticial, disolviendo los espacio-tiempos, las instancias de experiencia, que no estén sujetas a una programática para la producción y para la atención. Es decir, la ausencia de tiempos baldíos, digamos, de donde pueda brotar lo silvestre. Si la cultura popular es lo que brota de forma silvestre, como los árboles que nadie plantó, tiene que haber espacios baldíos para que brote eso silvestre. Si los cuerpos están constantemente tomados por los dispositivos de sujeción, que convierten los dispositivos de sujeción conectiva, que convierten a toda expresión en un valor abstracto, ¿no? Y aquello que no es traducible a valor abstracto no cuenta como existente, entonces puede haber hasta signos y lenguajes que abrevan en la cultura popular, pero que toman consistencia en el mundo a través de dispositivos que liquidan la condición de la cultura popular en cuanto tal, en tanto y en cuanto destituyen la tierra, ¿no?
los dispositivos conectivos como tecnologías utópicas, en el sentido de que destituyen a los lugares, ¿no? Si la utopía era algo que deseábamos, bueno, vaya hacia ahora los dispositivos conectivos que impiden que estemos en ningún lugar, ¿no? Que a priori predisponen a que nadie esté allí donde está, serían tristemente, no, tecnologías tristemente utópicas. Me parece que es bastante evidente, bueno, que la subjetividad contemporánea está organizada fuertemente mediante técnicas de negación de la existencia de los demás, ¿no? Técnicas para hacer como si los demás no existieran, técnicas para hacer como si los demás, aunque sea, no estuvieran, ¿no? Para negar la presencia de los demás. Por ejemplo, creo que yo la estoy usando, la difuminación de fondo. La difuminación de fondo es una operación constitutiva de la subjetividad conectiva que presupone, opera, tiene una especie de mensaje subliminal que lo que dice es que un sujeto es recortable de su entorno. Que podemos relacionarnos con sujetos borrando su entorno, borrando su contexto, es decir, sustrayéndolas de la tierra de la que son criaturas. Nombro la difuminación de fondo como un ejemplo, ¿no? Pero también podemos pensar en los auriculares, que también son técnicas para negar la existencia de los demás, técnicas para suprimir la relevancia del entorno físico, ¿sí? Sino los celulares mismos como aparatitos, ¿no? El otro día acá un compañero acá presente, voy a deformar un poquitito tus palabras, Juan, me decía, doy clase en la facu en los primeros años, pibe de 19 años, 20 años, y extraño cuando tenía que pedirles que dejen de charlar, ¿no? Extraño cuando dejaban de prestar atención porque charlaban entre ellos. Ahora, si hay que llamar la atención es porque están cada uno en la suya, ¿no? Cada uno en la suya. Em, Creo que en ese sentido los dispositivos conectivos son dispositivos de sustracción, ¿no? De recorte y sustracción de los sujetos de su entorno físico, es decir, dispositivos de destitución de la relevancia subjetiva del entorno físico, ¿no? De destitución de la relevancia subjetivante de los lugares. En otras palabras, el capitalismo conectivo, ¿no? Los dispositivos conectivos de producción, vienen a destituir a la tierra en su capacidad de crear formas, de que se le asigne la autoría de formas de existencia. Ya las cosas no surgen de la tierra, sino que yo, de un yo, este yo u otro yo. Entonces todo tendría dueño, ¿no? Un autor determinado. Una de las genialidades de Patricio Rey, que me parece que es uno de los motivos de que haya alcanzado esta flagrante y palmaria condición de cultura popular, capaz de musicalizar una ciudad por completo, un país, seguramente. Los otros días, ¿no? Era andar por la calle argentina y la calle, por la tierra argentina, y que la tierra argentina estuviera musicalizada por los redondos, como efecto de una decisión de un colectivo transindividual, ¿no? De la cual no tiene propiedad privada nadie. Creo que esa capacidad de haber llegado a constituirse como cultura popular tiene, entre otras condiciones de posibilidad, el haber inventado a esta figura de Patricio Rey, ¿no? Patricio Rey, que es de Patricio Rey, ¿no? Son de Patricio Rey, las canciones, las músicas, ¿no? La firma es Patricio Rey. Es decir, como Ned Lud, ¿no? Como el jefe de los luditas, ¿no? Que se oponían a... que se oponían ¿a qué se oponían? Yo creo que se oponían a la despreciación del saber del saber de los trabajadores, ¿no? Al menosprecio, a la caída del precio de los saberes que estaban en los cuerpos de los trabajadores, los luditas, ¿no? Para no decir que se dedicaban a romper máquinas, ¿no? Porque eso era una táctica, ese no era lo que hacían, ¿no? Lo que hacían era defender formas de vida, ¿no? Y también era un personaje inventado como Patricio Rey,
como Patricio Rey. Entonces me parece que el haber inventado un personaje que sea nombre de nosotros, ¿no? Que sea una entidad como un nombre para lo transindividual, entonces que no sea, digamos, se le hace algo a la autoría, ¿no? Obviamente, Bailinson, Solari, los autores de las canciones, pero tiene efectos el personaje de Patricio Rey en las capacidades de subjetivación del espacio ricotero, que un poco tienden a que, bueno, esto es de Patricio Rey, es decir, de todos nosotros, ¿no? Y de nadie en particular. Creo que eso ayudó a que se dirigiera como, bueno, verdadera, verdaderas palabras, poesías, músicas, dibujos de la cultura popular. Eh, a mí me parece que, y ahora digo esto para cerrar esta exposición, que cada vez menos juegan los chicos en la calle, ¿no? No sé dónde viven los demás, pero acá donde vivo yo, que es la ciudad de Buenos Aires, y creo que seguramente varíe gradualmente en distintos lugares, pero me animo a pensar que la tendencia es absolutamente general, que es que cada vez juegan menos los chicos en la calle. Cada vez más en las pantallas, cada vez menos en la calle, ¿no? Cada vez la tierra es menos un lugar para estar, cada vez es menos un lugar de permanencia, ¿no? Cada vez, y la existencia consiste cada vez menos en simplemente estar. La existencia consiste cada vez más en hacer, ¿no? Y en representar el estar, ¿no? Cómo se representa el estar, por ejemplo, con los estados, ¿no? Los estados de las redes sociales que buscan capturar el estar, ¿no? Convirtiendo al estar en ser, ¿no? Es decir, fijándolo, pero en paradójicas fijaciones fugaces, fijaciones efímeras. Creo que hay una relación entre esa destitución de la calle como espacio para estar, ¿no? Y el hecho de que la existencia cada vez consiste menos en estar, simplemente estar, y el grado de alienación radical que producen los dispositivos conectivos, que nos someten a la obligación de estar persiguiendo la realidad, ¿no? Persiguiendo la realidad, ¿no? Inventando modos de no quedarnos afuera de la realidad, ¿no? De autovalorizarnos para reproducir nuestra conexión con las redes que rigen el régimen práctico de existencia, que es el régimen conectivo de existencia. Eh, el hecho de que los chicos ya no jueguen más en la calle, que la calle ya no sea un lugar para estar, creo que es un signo de esta muerte de la cultura popular, ¿no? De que no existe más la cultura popular, porque los dispositivos de sujeción conectiva logran una especie de captura prenatal de todas las formas de vida. Cualquier cosa que nazca, nace ya capturada. De allí que en las redes infosféricas podemos tener todo lo que se nos ocurra y más allá, ¿no? El infinito y más allá, lo tenemos, nos lo provee el complejo de Internet, pero bajo unos mismos patrones formales, que son los patrones conectivos. Entonces pueden hacer de todo, puede haber todo tipo de expresiones, todo tipo de lenguajes, todo tipo de chistes, pero nacen ya tomados por los dispositivos a través de los cuales lo abstracto gobierna a lo corporal y sensible. Los dispositivos conectivos son una renovación de esta dominación de lo abstracto por parte de una dominación de lo corporal y sensible por parte de lo abstracto, ¿no? Pero, entonces, esta hipótesis de máxima pesimista, que es que la cultura popular no existe más porque la tierra no existe más, porque gobierna un liberalismo existencial a donde la autopercepción dominante es que cada cual tiene su vida, ¿no? Que cada cual tiene su vida, y que convivimos como una especie de agregado de individuos que no se soportan los unos a los otros, que reciben una pandemia con un gran alivio, ¿no? De poder quedarse en casa para descansar de los demás. Eh, y sin embargo, en estas condiciones, suceden cosas como que se muere el indio y aparece una palmaria flagrante y muy poderosa muestra de la vitalidad de la cultura popular, incluso
invisible hasta el día anterior, porque hasta el día anterior yo conozco gente conmovida, digamos, o sea, que un día antes se reía del ricoterismo, ¿no? Que el ricoterismo le parecía algo risible, algo burlable, ¿no? Como un tic nostálgico, ¿no? O como un cálculo estético, ¿no? Como una especie de capital cultural, ¿no? O las diversas formas de negación de que hay un reservorio de vitalidad y de cultura popular en aquello que es visible en el orden normal de la cotidianeidad. Y efectivamente había dimensiones que estaban plegadas, ¿no? En lo que podemos llamar ricoterismo, que solo tuvieron consistencia en el acontecimiento. En ese sentido, creo que si tiempo atrás, en tiempos de sistema de dominación disciplinaria, bueno, cabía pensar en la cultura marginal en la contracultura o en la subcultura, es decir, en culturas alternativas radicadas en lugares como escondidos respecto de la cultura oficial, ahora más bien en la sociedad de control de la visibilidad permanente, de la luminosidad permanente, ¿no? De los reflectores constantes, habría que pensar que si hay cultura disidente, si hay cultura popular, no está en ningún lugar, sino plegada en zonas de la subjetividad inactuales, ¿no? Inactuales. Y observar cuáles son los acontecimientos y los movimientos y las intervenciones que permiten que aflore la cultura popular y que adopte consistencia. Una vez cuando aflore, cuando existe, seguramente va a permear, ¿no? Va a permear eh, las redes conectivas y la esfera digital. Pero bueno, sobre esto me lo guardo para después. Eh, bueno, ¿cómo la ven? Muchas manitos Bueno, muchas manitos de un color. tomando el lugar de los cuerpos. Muchas atracciones. Che, bueno, muy bueno, Agustín, muchas gracias por el recorrido. Si te parece, habilitamos un poco la conversación. Sí, sí, re. Buenísimo. Tengo un poco acá el trabajo de coordinar esto. Veo a Luis y a Sergio con manos levantadas. Eh, Dale, Luis, si te parece. Luego seguimos con Sergio Liborati. Levantaron, creo, primero el resto. Si quieren empezar. No, bueno, yo no me di cuenta, bueno, como quieran. Bueno, si querés comenzar y en todo caso después, ya que estás. Bueno, dale. Sí, tengo una pregunta, bueno, muchísimo para pensar, pero en un momento dijiste algo de que como que la cultura popular en lo digital, justamente, tiene que ver con esto de que actúa o emerge o brota o la forma que sea mediante o en las infraestructuras tecnológicas y las técnicas. Sí, Y me preguntaba si no siempre fue así, de que lo popular estuvo actuando, pienso en Desertó, en el espacio del otro. Hoy es las estructuras digitales, quizás fue, no sé, el Indio Solari con los equipos Marshall y con las guitarras Fender, yo alquilando este departamento que es de otro, y digo, obvio, esto desertó, pero se me hace esa pregunta si hoy funciona esa pregunta de si antes no actuábamos en el espacio, si antes esas prácticas populares no actuaban en el espacio del otro, o qué cambió hoy o quizás no entendí mucho algunas cosas, no, pero no, está no sé perfecto. si se entiende la pregunta. Yo creo que sí, que es si no tuvo siempre la cultura popular que transcurrir y reproducirse montada sobre espacios, canales, dispositivos propios, o sea, del poder, ¿no? Yo, yo creería que sí y que no, ¿no? O sea, por un lado que sí, que dos cosas sí. Uno, que diría que en toda iglesia, ¿no? Siempre es en la iglesia donde tiene que fluir el ateísmo. Es decir, que seguramente en las instituciones, en los espacios de poder, etcétera,
también circulaban los guiños, ¿no?, de la cultura popular. Como figura, por ejemplo, pensar en la escuela, en los niños, ¿no?, los que se sientan al fondo y se pasan los papelitos, ¿no? Y ya ahí también están los grafitis y demás. Y seguramente también sí ahora en los dispositivos de la infosfera circulan saberes, lenguajes propios de la cultura popular. Pero lo que creo que no habría que subestimar es dos cosas. Uno, el alcance de lo intersticial, ¿no?, y la relevancia que tenía para la vitalidad de las formas de la cultura popular todo el tiempo de vida y los lugares que había fuera, o sea, que había entre las instituciones y entre los tramos institucionalizados de la vida, que eran muy significativos. Por eso citaba a Debord, quizás con el carnaval como emblema, digamos, ¿no?, lo que él llama las festividades folclóricas. O en el caso de la descripción de Rancière, de la noche de los proletarios, bueno, durante el día seguramente también traficaban guiños, ¿no?, de aquello que a la noche llevaban adelante, llevaban a cabo. Ahí me parece que hay algo interesante que es pensando en esta relevancia de las festividades folclóricas como espacio de soberanía de sentido sobre la vida, ¿no? Debord dice, potestad sobre sus festividades folclóricas, ¿no? Solo cuando perdieron la potestad sobre sus festividades folclóricas pudieron los pueblos ser dominados por el espectáculo, porque ahí me parece que hay no solamente figuras de lo carnavalesco, sino que la potestad sobre las festividades folclóricas es la potestad sobre el sentido, ¿no? O sea, es la capacidad de ser autores, ¿no?, de que los pueblos sean autores de los principales hitos del calendario. Que los pueblos sean creadores de las intensidades deseables, ¿no? Ser creadores, que las intensidades, las formas de lo deseable, las formas de la intensidad, ¿no?, que las instancias donde la vida alcanza su esplendor, no sean algo que se consume, sino algo que es creado por lo popular. Con el Mundial, por ejemplo, que después quiero comentar algunas otras cosas, se ve, me parece muy fuertemente una tensión, ¿no?, entre una cultura popular, es decir, algo que adquirió valor por un amor popular, ¿no?, históricamente, ¿no?, por una propagación folclórica, y que hoy es convertido en un hito en el calendario de forma ultra programática y modulada por la razón de negocios, ¿no? Pero todavía con algo ahí adentro. Ahora, pero quiero decir algo más, que es que seguramente la cultura popular también toma, ¿no?, elementos de la cultura de masas y hace uso de esos elementos con ese margen desertiano, digamos, al que vos hacías referencia. A mí lo que me parece que no habría que subestimar es, o sea, de lo que desconfío es de pensar que el territorio digital es un contexto de la vida social como cualquier otro, como han sido otros. Ahí sí que diría, che, ojo, porque ahí me parece que quizás estamos siendo demasiado humildes o modestos en relación a las transformaciones de los patrones que nos toca vivir, toda vez que estos contextos de sociabilidad prescinden de los lugares, ¿no? No es lo mismo que una oficina, que un club, que una fábrica. Sucede algo en lo que el cuerpo puede imaginar cuando lo corporal es destituido de su relevancia subjetivante. Ahí sí que me parece que hay una radicalidad en la digitalización de la vida que tiene efectos sobre la cultura popular como instancia creadora de formas de vida que tengan algún grado de autonomía en relación a los dispositivos de poder, bueno, que no habría que subestimar, ¿no? Que es, anticipo lo que voy a traer. A mí me parece que es muy linda la idea de Rodolfo Kusch de la gravedad o la gravitación, ¿no? Que dice, el suelo gravita, ¿no? El suelo gravita, ¿no? El suelo gravita. Entonces la cultura popular que tiene un arraigo en la tierra, ¿no?, que surge de y tiene un arraigo en la tierra, entonces eso gravita, y en tanto y en cuanto hay algo de lo terrenal que gravita en ciertas formas culturales,
Entonces, esas formas también pueden transcurrir en dispositivos que no son producto popular, pero apropiándose de ellos. ¿Por qué? Porque lo que transcurre ahí, bueno, está gravitado, está atraído por esa gravedad de la tierra y de la cultura popular. Creo que se vio muy fuerte, por ejemplo, con el velorio del indio, que la calle, ¿no? Había una continuidad entre las pantallas y la calle. Eh, pero entonces me parece que hay que poder pensar eso, hay que poder pensar cómo transcurre lo popular y la cultura popular en las redes digitales, pero partiendo de el desarraigo y la desterritorialización, ¿no? La sustracción de los cuerpos de las culturas que los crearon, de las culturas sensibles, concretas, materiales que los crearon, que son producidas y también expresadas, ¿no? Por los dispositivos conectivos. Entonces, en ese sentido, no es tiene especificidades. Paul Virilio dice que hasta cierto momento, por ejemplo, en 1770, un habitante de París vive en 1770, ¿no? Un habitante de la campiña a 100 kilómetros y todavía vive igual que en 1760, por decir algo. Y que un habitante de un pueblo alpino todavía vive igual que en 1740, ¿no? Entonces, ¿qué dice que los pobladores eran pobladores de su lugar, ¿no? De su lugar? Hasta que la imprenta se encuentra con el telégrafo, es decir, con la electricidad, y nace la instantaneidad. Nace la instantaneidad IVA, ¿no? Porque con el cruce con la imprenta. Entonces, en París, en la campiña y en la montaña, llegan el mismo día, el mismo diario con la misma fecha, que trae las noticias del mundo. Pero sobre todo trae una temporalidad común, una temporalidad compartida, ¿no? Los medios operan una coordinación temporal, ¿no? Inauguran un dispositivo temporal que hace que la gente empiece a pensarse cada vez más como habitante de su tiempo que de su espacio. Creo que los celulares y las computadoras son la evolución de eso que ya vio Paul Virilio, ¿no? A donde entonces quedás como es irrelevante, quedás separado de tu lugar, ¿no? De ahí la ansiedad galopante. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que puede circular, ¿no? ¿De dónde surge, dónde se organiza la factura, la creación de esa cultura popular que podría, como siempre hizo, transcurrir en los canales más oficiales? Por eso digo que habría que pensar que quizás las formas de la vida nacen ya con una captura prenatal, digamos, ¿no? Ya nace capturado por su representación empantallada. Entonces, aún contenidos, bueno, pero eso, quiero decir, ¿la cultura popular son unos contenidos o es también un modo de su circulación, un modo del encuentro? Ahí hay un aporte de Sebastián Pagliaro, no sé si lo querés contar, Sebastián, o querés que lo lea. Sí, dale, Ari, léelo nomás. Bueno, dice, bueno, me gustaría aportar desde aquí, ya que no cuento con buena conectividad. ¿Puede seguir existiendo una cultura verdaderamente popular cuando cada persona vive dentro de un algoritmo diferente? ¿Estamos habitando Internet o Internet está aprendiendo a habitar nuestras decisiones? ¿Qué piensan? A mí lo que me interpela sobre lo popular es pensar si realmente alguna vez existió el acceso a lo popular en términos de esa oralidad fundante que lo ha constituido y que siempre ha tenido esta cuestión de recuperarse en soportes ajenos a lo popular. Es decir, que lo popular es como pensar en fragmentos de vida recuperados en soportes muertos. Mm. Vos nombraste Atahualpa,
y hay una anécdota de la frase, eh, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, en donde Atahualpa estaba con su guitarra a la vera del camino, y pasa un arriero con un grupo de vacas, y Atahualpa le dice, efectivamente, qué lindas vacas, paisano. Y él le responde, las vacas son de otros. O qué lindas que son sus vacas, las penas son mías, las vacas son de otros. Pero no sabemos el nombre de ese arriero, no lo conocemos. Como tampoco sabemos los nombres de los campesinos alemanes o franceses que contaban de generación en generación los cuentos populares que después recuperaron los hermanos Grimm, ¿no? Y ese momento romántico. Y cuando te escuchaba mencionar la cuestión de los redondos, y más que nada lo del indio, pensaba también que esta cuestión de lo popular en la calle, estos testimonios que tenían que ver con el lugar que habían ocupado los redondos en su vida, gente que decía, bueno, me salvaron la vida efectivamente porque ahí encontré un lugar que me hacía ser mejor persona, que me hacía ser más empático con otros y otras. Encontré la comunidad, encontré el espíritu de Patricio Rey. Pero esos son entrevistas a cámaras, artefactos que ofrecen una mediación y que después son compilados en medios masivos de comunicación, transmiten en directo o redes sociales, y que parece que la red social o la vida mediática lo que hizo fue recodificar algo que ya estaba codificado. Ajá. Eh, no sé, y entonces a partir de esto te pregunto, ¿cómo lees vos a lo popular y a lo masivo como praxis política? Porque mucho se habló, luego del acontecimiento de el velatorio del indio, de que lo popular, de que la vanguardia, que la belleza de ese arte era también praxis política. ¿Se puede pensar, Agustín, esto? ¿O es un optimismo enceguecedor? No, a mí me parece que si la política es una instancia institucionalmente destinada a la tramitación de los asuntos públicos, eh, bueno, entonces está separada de la cultura popular, pero que si la política es, o lo político, es como un nivel, ¿no? Una dimensión de las relaciones sociales, a donde las relaciones sociales guardan la capacidad de alterar sus relaciones de fuerza, entonces una experiencia cultural, en tanto y en cuanto pueda intervenir y alterar las relaciones de fuerza, participa de lo político. Y las relaciones de fuerza, eh, como decía antes en relación al lenguaje, no se determinan solamente en la esfera de la producción. También vienen determinadas en lo que Jacques Rancière llama eh, la repartija de el orden de repartición de lo sensible, ¿no? En quienes saben y quienes solamente opinan, ¿no? Entre quienes pueden entender lo sofisticado y entre quienes saben y quienes solamente pueden hacer, ¿no? De los que saben y los que hacen. Eh, creo que las experiencias, creo que la cultura, si las expresiones de la cultura popular, yo tengo esta hipótesis, que es que siempre son orgullosas, siempre son orgullosas, siempre expresan amor propio, ¿no? Siempre implican su propia autoafirmación. Incluso las expresiones de la cultura popular, donde se declara la tristeza, que son muchas, por ejemplo, Atahualpa, ¿no? Que son muchas. Pero, por ejemplo, que yo les cuente mis penas me piden de tarde en tarde. Pero yo les digo, no me acuerdo exacto, dice, ¿para qué quieren que se las cuente? Si en ellas está mi fuerza, déjenme que me las guarde, ¿no? Quiero guardarme las penas. Eh, y creo que, no sé, pienso en la cumbia, ¿no? Que tanto se nombra a sí misma, o en el tango, ¿no? Que tanto se nombra a sí mismo. Creo que hay un componente de autoestima popular, ¿no? De autoestima popular, de amor propio popular en las expresiones de la cultura popular, que ya tiene un efecto político en sí mismo. ¿Y acaso a eso se refiere Debord cuando dice que solamente pudo reinar
del espectáculo cuando los pueblos se vieron despojados de su potestad sobre sus festividades populares, porque es lo popular tiene potestad sobre los valores, ¿no? Tener potestad sobre las festividades populares es tener potestad sobre lo deseable, ¿no? Determinar qué es lo bello, qué es lo bueno, qué es lo verdadero. Entonces, en ese sentido, abre un plano de igualdad, ¿no? Una experiencia cultural como la de los Redondos, que creo que tiene políticos ostensibles en la historia argentina moderna, digamos. Creo que la revuelta del 2001, el crecimiento, bueno, la revuelta del 2001 no puede entenderse sin la presencia de los Redondos como espacio de subjetivación y de cultivo de sensibilidades en la década del 70, del 80 y del 90. Mismo en la misma década del 90 que resurgieron, al menos en la ciudad de Buenos Aires, carnaval, ¿no? Que resurge vitalidad y se consigue la reposición del feriado carnaval, y tuvieron un nuevo auge en las murgas y también el tango, digo, las músicas folclóricas tradicionales. Entonces, sí me parece que sin duda de cultura política y que también la destrucción de la fuerza de la cultura popular, la destitución de lo terrenal en su relevancia subjetivante, no es un efecto secundario de la dominación de los dispositivos conectivos, que es un efecto primario, ¿no? Despojar, separar a los cuerpos de la cultura de la que forman parte, ¿no? Y hacerlos autopercibirse como individuos separados, donde casi que hablarle a otro en la calle ya es osado, digamos, ¿no? Como si no fuéramos parte de lo mismo. Después me parece, me pareció muy lindo esto que decías, de cómo, bueno, de cómo puede lo vivo, bueno, tomar algo muerto y devolverle. Creo que hay algo de desborde, ¿no? Que hay algo de desborde. Hay una Virgen Ray, que en una parte, ¿qué se hace cuando hay un síntoma, cuando hay un padecimiento en un organismo? Dice, si la salud es un flujo, si podemos pensar a la salud como un flujo, como una fuerza vital, la enfermedad es como una roca en el camino, ¿no? Que la interrumpe, y el saber especializado viene a darte remedios para romper esa roca, ¿no? Para liberar el espacio para ese flujo de esa fuerza vital. Y él dice que más saludable es aumentar el flujo de esa vitalidad y que entonces lo pase por arriba el obstáculo, ¿no? Creo que cuando hay acontecimientos donde se reinstaura la cultura popular, donde se reactualiza la cultura popular, produce un desborde que toma por arrebato, ¿no? De dispositivos, digamos, de lo muerto, del dominio de lo muerto sobre lo vivo, los toma como herramientas, yo diría así, que sirvan para la mediación en el sentido del enlace, suspendiendo el efecto mediatizante, ¿no? Ahí distinguiendo la mediación de la mediatización. Acá hay otra pregunta interesante de Sebastián Schwarman y dice así: ¿se podría pensar el universo de los memes como expresión popular, como intersticio popular? En este territorio de lo abstracto pueden ser considerados un potencial, una potestad creadora, o es otra forma de enajenación. ¿Qué te parece? Bueno, hay bastantes trabajos al respecto, ¿no? Hay uno de Schiffman, bastante conocido, que dicen que, bueno, que los memes tienen características de la cultura popular por cuanto no son objetos cerrados, ¿no? Que tengan una propiedad privada que estipule sus sentidos, sino que son procesos dinámicos donde horizontalmente se van añadiendo y remodulando significados que, por otra parte, apelan a los saberes comunes, ¿no? A una complicidad común de los saberes, con una dinámica muy propia de la cultura oral. Yo creo que sí, yo creo que sí. Están hechos de sabiduría popular, ¿no? Y del humor como gesto de complicidad popular, aunque creo que en general su participación en la constitución de la subjetividad es de descompresión al interior de los dispositivos de nación.
digamos, que sirven para que la humanidad naufrague riéndose, digamos, o para hacer tolerable el agobio. Pero con todo, me parece que sí, que claramente se trafica algo vivo ahí, ¿no? Una relación de promiscuidad con los dispositivos de alienación, que son su infraestructura técnico-corporativa, bueno, hipercompleja, ¿no? Preguntan acá, Luis, pregunta si podés repetir el nombre del autor que mencionaste de los memes. Autora, ahí está. Ahí está. Y también lo trabajó acá Juan Ruoco y escribió un libro acá. Recordemos ¿Qué también más? que quienes están en YouTube pueden escribir su pregunta en el chat para que se la pasemos a Agustín. Y bueno, por aquí, si alguien más se anima o a levantar la mano, a poner en el chat una pregunta. Oh, oh. Recién se me cayó internet, ¿estoy bien? Sí, te vemos y te escuchamos. Vaya. Sí, sí, sí. Y el sentido común también, tenés a un Casca o Pergolini financiado por Goebbels. Ahí hacen un comentario, Franco Caruso. El sentido común también, sí, no entiendo bien, pero bueno, pero es una ensalada, tirás un Casca, un Pergolini, un Goebbels, y qué sé yo, da para una receta indigesta. Acá hay un comentario de María Fabiana en el chat que dice: yo me quedo con lo que dijiste, me quedo con que hay tiempos baldíos donde puede brotar lo silvestre. Me pareció bellísimo. La cultura popular siempre encuentra esos intersticios, sin desconocer ni subestimar la dominación conectiva. Gracias por compartir todas tus ideas, tu tiempo. Mira, yo conozco un pibe que labura como repartidor. Vive acá en la zona oeste del conurbano y viene a trabajar a Capital con la bici. Pedalea una bocha. Y me contó que, bueno, entonces es uno de los arquetipos de la atomización, que es marca distintiva de la subjetivación conectiva, ¿no? Estos que son trabajadores, que trabajan para la misma empresa, pero que no se conciben como compañeros de trabajo. Incluso aún ni siquiera como trabajadores, sino sujetos que viven de su propio esfuerzo. Y en ese sentido, nadie les tiene que regalar nada y ya reproducen la racionalidad empresarial, ¿no? Bueno, y me contaba este chico que en tiempo solía ranchar, si había algún espacio, eso le pregunté, si había alguna zona de la ciudad con la que él tuviera un lugar, con el que tuviera un arraigo. Entonces él me contó de la puerta de un Burger King en Avenida Rivadavia y La Plata, acá en Capital Federal, nada, un lugar X, ese como podría haber sido cualquier otro, es una zona geográficamente bastante, digo que el barrio Caballito está más o menos en el medio de la ciudad, y que ahí no por el Burger King, o sí, no sé si era, quizás sí era originalmente por el Burger King, pero él era anecdótico el Burger King, lo cierto era que había un pedazo de vereda donde se solían juntar repartidores, y entonces él sabía que si iba, alguien se iba a encontrar, y ahí podía ranchar y simplemente estar, ¿no? Sin embargo, digo esto por este comentario que siempre la cultura popular encuentra, y yo estoy de acuerdo, pero ¿qué tiene ahora, por ejemplo? Dice que ahora, digo dos cosas, que ahora está tan al horno que no va a ranchar, porque necesita laburar todo el tiempo, ¿no? Entonces, la captura de lo virtual, ¿no? La captura de la virtual de la vida a la gestión virtual, a la gestión digital de la vida, también es correlativo con la precarización de la existencia material, ¿no? Cuanto más precarizada la materialidad de la existencia, más disponibles estamos para las máquinas a donde algo de nuestra existencia puede valorizarse en las redes.
y tiene entonces también activo ahora en la aplicación, me contaba este chico, un botón que es de aceptación automática. El botón de aceptación automática. Antes se decía, jugando al truco, se decía, cuando alguien está en 29, decía, estás como las putas, ¿no? No puedes decir que no. Bueno, este botón nos diría que estamos todos así, ¿no? Con el no difícil. Cuanto más precario, más difícil tenemos el no. ¿En qué consiste el botón de aceptación automática? En que a él le llegan pedidos y no hace falta que él los apruebe, ¿no? No hace falta que él los apruebe. Que directamente los aprueba la aplicación automáticamente y él solamente se entera de cuál es el siguiente destino una vez que cerró el viaje que está haciendo. Solo ahí la aplicación le muestra dónde tiene que ir. Que él activó esto para que no perderse viajes por estar pedaleando cuando le entra el pedido. Pero entonces, este dispositivo que es el botón de aceptación automática, hace, bueno, que pasen a ser inexistentes los espacios entre, los intersticios, los momentos entre un viaje y otro. No tiene más. Hoy, o sea, yo cuando pensé cómo hacer este taller en 2 días, dije, bueno, vamos a hacer el primer día para el pesimismo y el segundo día para el optimismo. O sea, este fue mi plan, digamos. Ay, Buenísimo, tremendo el caso, Agustín. Bueno, ¿hay alguna preguntita más? Brandon. Estamos aquí en el umbral casi de las 20 horas. Bien, bien. Sí, podemos cerrar y nos vemos mañana. Dale, dale, te dejamos descansar con mucho entusiasmo y muchas puertas abiertas. Gracias de nuevo, Agustín. Y nos encontramos mañana a 9:30, tempranito, mismo link de Meet y mismo link de YouTube, en la previa de un fin de semana futbolero. Qué mejor que llegar a eso con un hermoso seminario sobre la cultura popular. Muchas gracias a todos y Franco, no todas. lo conozco a este César Cafundi, gracias. Ah, Perdón, quería comentar porque vi un en comentario el ahí. chat. Hay más comentarios en el, Sí, en el perdón, chat. Sí. no quería yo Sí, sí. leer. Bueno, Bueno, nos vemos mañana y seguimos conversando, ¿les parece? Buenísimo. Muchas gracias. que tengan buena Alberto, noche, gente. Un abrazo. Chao, chao. chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.